Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. En el último podcast presenté la confusión creada por una variedad de ideas que escucharás en la iglesia y leerás en libros de teología sobre la Cena del Señor, también conocida como comunión o la mesa del Señor. Hice el comentario de que, a mi juicio, la enseñanza doctrinal sobre la Cena del Señor es una de las áreas de la enseñanza bíblica menos examinadas críticamente. Y sí quise decir eso. El último podcast te presentó el porqué. Además, cuando se acabó, les di la lista de pasajes del Nuevo Testamento que tocan este tema, aquellos pasajes de los cuales debe derivar nuestra comprensión de la institución y la doctrina. Espero que los leas, ya que voy a asumirlo y saltar directamente al texto. Los pasajes de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son bastante sencillos. Simplemente relatan el evento de la última cena, el evento al que Pablo se refirió cuando escribió sobre la cena del Señor mucho más tarde en primera a los Corintios 11. Voy a repetir eso para enfatizar. Fue Pablo quien se refirió a la última cena en los evangelios sinópticos cuando discutió el significado de la cena del Señor. Podrías decir, ¿por qué repetirlo, Mike? ¿Estás tratando de telegrafiar algo importante? ¿Algo que puede estar oculto a plena vista? Sí, la mayor parte de la confusión sobre la cena del Señor y su significado proviene de Juan 6, el pasaje del Evangelio de Juan, en el que Jesús se refiere a su cuerpo como pan y a su sangre como vino. Algunas tradiciones toman eso literalmente y enseñan que el pan y el vino literalmente se convierten en la carne y la sangre de Jesús en la comunión. Y por eso están ingiriendo a Jesús, el pan de vida, que seguramente tiene que contribuir de alguna manera a la salvación. Esto es completamente erróneo por una sencilla razón. Juan no es uno de los evangelios sinópticos y este episodio de Juan 6 no es la última cena. En los tres evangelios sinópticos y su descripción de la última cena, hay varios elementos presentes en todos ellos. Primero, Jesús hace algún comentario que conecta su cuerpo quebrantado, el pan, y su sangre, el vino, con el nuevo pacto. Segundo, después de hacer esa conexión, Jesús lava los pies de los discípulos y luego les dice que uno de ellos lo traicionará. Juan 6 no tiene ninguno de esos detalles. De hecho, la escena de la última cena y el anuncio de la traición ocurren en Juan 13, 7 capítulos después. La escena de la última cena, por lo tanto, está completamente desconectada de Juan 6, la enseñanza del pan de vida. Sabemos por Pablo que es la noche de la última cena la que se supone debe informar nuestra doctrina de la comunión, ya que Pablo explícitamente comienza su propia discusión de la cena del Señor con las palabras, la misma noche en que fue traicionado, tomó pan. Eso no está a la vista en Juan 6, por lo que enmarcar su doctrina de la comunión en Juan 6 o con Juan 6 como centro es un poco equivocado, por no decir más. Nos estamos adelantando un poco. Comencemos con el pasaje problemático de Juan 6 y luego analicémoslo en sus propios términos, luego volvamos a este tema de desconexión. Es un pasaje largo, así que lo dividiré en partes manejables y resaltaré algunas ideas clave. Comencemos leyendo Juan 6, 22 al 34 en la Biblia de las Américas. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí,
Ni tampoco sus discípulos subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Hay algunas cosas que es fundamental notar en esta sección de Juan 6. Primero, Jesús vincula la idea del alimento que perdura a la vida eterna con él mismo y, más importante aún, con la creencia, es decir, la creencia en él. Eso sucede al notar tres declaraciones en el pasaje que acabamos de leer. En el versículo 27 dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. El versículo 29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Finalmente, versículo 33: porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. De acuerdo con estas tres afirmaciones, ya podemos hacer tres observaciones basadas en el texto. 1. Por aquello por lo que debemos trabajar, usando el lenguaje del versículo 27, es Jesús, quien es, según estos versículos, el alimento que da vida eterna. Algunos detendrían el proceso de observación aquí mismo y dirían: correcto, por eso creemos que la hostia que comemos en la comunión es el cuerpo de Cristo. Necesitamos consumir el cuerpo y la sangre de Cristo como parte de tener vida eterna. Pero eso sería un error. No puedes simplemente elegir el versículo 27 y pensar que entiendes el pasaje completo, y mucho menos los versículos que le siguen. 2. Según estas tres afirmaciones, nuestro trabajo, por así decirlo, no es comer a Jesús, incluso si eso se entiende como una hostia de comunión. Nuestro trabajo es creer en Jesús. El creer era el comer, no al revés. Aprendemos eso en el versículo 29. Lo leeré nuevamente. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta palabra obra se remonta al trabajo del versículo 27. Obra y trabajad. Cuando lees los dos versículos juntos, la comida es Jesús, y eso significa que comer es creer, no literalmente comer lo que sea. Esto es bastante consistente con la tercera observación basada en el texto del versículo 33. 3. No es el pan ni la hostia lo que da la vida eterna. Es Jesús el que descendió del cielo. Cuando combinamos el versículo 33 con esos otros dos versículos, interpretando los tres como un grupo formando un pensamiento completo y coherente, vemos que lo que produce vida eterna no es ningún pan que represente a Jesús, es creer en Jesús. En otras palabras, el objeto de la fe es un quién, una persona, Jesús, no un qué, un trozo de pan que representa a Jesús. Sigamos leyendo. Aquí está Juan 6:35 al 40. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije
que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá sigo a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado yo, no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Unas cuantas observaciones nuevamente son cruciales para tener una teología de la comunión y de este pasaje basada en el texto. Primero, observa que Jesús se llama a sí mismo el pan de vida. Por lo tanto, por alguna razón está usando el pan como analogía para sí mismo. Es coherente suponer que Jesús está diciendo o enseñando que los discípulos necesitan consumir su carne y sangre reales, incluso si uno suaviza esa idea al afirmar que el pan y el vino ingeridos se transforman en su carne y sangre reales. El punto crítico aquí es que Jesús nos dice lo que quiere decir con la analogía. No olvides que de todos modos, este no es el pasaje de la última cena en el que Pablo se basa para su teología de la comunión. Dejando de lado esa desconexión por el momento, ¿qué dice Jesús para aclarar lo que realmente quiere decir? Bueno, justo después de decir, yo soy el pan de vida, en el versículo 35 agrega, noten esto, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Por lo tanto, venir es la solución o la antítesis del hambre. Creer soluciona el problema de la sed. ¿Lo notaste? El hambre y la sed no se satisfacen consumiendo a Jesús en este pasaje, sino viniendo a Él y creyendo en Él. Por supuesto, el hambre y la sed. Creo que todos los puntos de vista admitirían y propondrían la noción de que estamos hablando de hambre y sed espirituales. Hay alguna privación espiritual. Estas cosas no se resuelven consumiendo el cuerpo y la sangre de Jesús en ningún sentido literal. La redacción nos dice que lo que Jesús quiere decir es que la solución es venir a Él y creer en Él. Eso es todo. Eso nos dice claramente que Jesús está usando el pan y el vino como metafóricos y que su enseñanza no se trata de consumir su carne y sangre en ningún sentido literal directamente o mediante algún tipo de proceso de transformación. La cuestión es si crees en Jesús, no si has comido el cuerpo y la sangre de Jesús, como sea que se analice. La cuestión es la fe y la creencia. El pan y el vino son solo analogías. Por último, se demuestra que este enfoque es exacto cuando llegamos al versículo 40. Jesús dice muy claramente, todo aquel que mira al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. No dice, todo el que consuma el pan y el vino en una ceremonia, ingiriendo así mi cuerpo y mi sangre, tendrá vida eterna. Él no dice eso en absoluto. Lo que dice, tan claro como el agua, es que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él, tendría vida eterna. La cuestión es creer en Jesús, no creer que lo estamos consumiendo y por lo tanto, a través de ese acto recibirlo a Él, su gracia y su bondad, y así sucesivamente. Creo que puedes ver que este pasaje no solo es denso y difícil de entender, sino que estás intercambiando esto en toda esta discusión, incluso después de intentar analizarlo. Si dejas que este pasaje dicte cómo piensas teológicamente sobre la comunión, sobre la cena del Señor, crea muchos problemas y muchos conceptos erróneos. Continuaremos con este tema en el próximo episodio del podcast de la Biblia al desnudo.